de un pingüinito, digo, de una monjita que anda rondando las redes sociales a diestra y siniestra, ¿ya? Me metí un momento a Facebook y me he encontrado el video de la doña, pero por todos lados. ¿Ya? Me he encontrado el video de esta monjita por todos lados. Esta doña nos va a hablar acerca de el Papa Francisco, que como ustedes ya saben, ya falleció, ¿no? Que irónicamente los mismos católicos no saben a dónde fue, ¿no? Si tú le preguntas a un católico, ¿sabes si el Papa Francisco fue al cielo? No sé, te dice. Ay, Dios mío, ¿qué seguridad nos da ser católicos? De verdad, ¿qué seguridad da ser católico romano? En fin, Cristiano Curioso dice, hoy voy a batir récord, voy a silenciar a todos los herejes. Siléncialos, hermanos, siléncialos. Entonces, vamos a escuchar lo que nos dice la monjita aquí en el video y lo vamos comentando, ¿ya? A ver, déjenme retroceder lo que lo puse para la imagen de presentación. A ver qué nos dice. Dígame si se escucha bien, si no se escucha o si tengo que, no sé, corregir algo, ¿ya? ¿Sabes una cosa? Francisco no se ha ido. Francisco vive. No busquen entre los muertos al que está vivo. Se ha quedado. ¿Ah? Aguanta. Aguanta. ¿Qué? Ya, ahora ya saben por qué anda circulando bastante su video en las redes sociales, ¿no? Ya, para el que no estuvo atento, lo voy a volver a repetir, ¿ya? ¿Sabes una cosa? Francisco no se ha ido. Francisco vive. No busquen entre los muertos al que está vivo. Se ha quedado, y se ha quedado en el corazón de todos los creyentes, y se ha quedado en el corazón de todos los que buscan el bien, la verdad, de todas las personas que son auténticas y de los limpios de corazón. Todos aquellos otros que querían que se fuera de otra manera, nada, que sepáis que ahora vive y que tiene mucha más fuerza que antes. Francisco, te banco hasta la resurrección. ¿Sabes una cosa? Francisco no se ha ido. Francisco vive. No busquen entre los muertos al que está vivo. A ver, hermanos, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos decir de esto, mis hermanos? ¿Quieren que lo diga yo o quieren decirlo ustedes? ¿Quieren comentarlo por ahí? Ok, lo voy a decir yo, ¿ya? Lo que acaba de decir aquí la doña, yo creo que ya roza, si no es que esa, roza ya la blasfemia. ¿O no es así? ¿Qué me dicen ustedes? Sinceramente, mis hermanos, estos católicos, o bueno, católicos como esto, porque no todos, hay que reconocer, no todos, pero católicos como esto, ya preocupan, hermano. Ya preocupan. Mira, hermano, no es la primera vez. No es la primera vez. No, hermano, normal user. Esta doña sí lee la Biblia. Por eso justamente sabe lo que dice la Escritura. Ahora, el tema es que están utilizando algo que se dice de manera puntual hacia la persona de Jesucristo y lo están aplicando con respecto al Papa Francisco. Así que esta doña sí sabe, al menos en este fragmento, qué es lo que está diciendo la Escritura. ¿Ok? Ahora, pero como digo, no es de sorprendernos porque en realidad ya hemos visto algunos católicos, otros católicos, que han dicho frases o cosas que se aplican únicamente a la persona de Cristo y se lo aplican a otros personajes. ¿Ok? Ahora, Antonio dice, el texto que toma no aplica para nosotros. Correcto. ¿Ve? Y en ese sentido estamos completamente de acuerdo y Antonio es católico. Antonio es católico. Ese texto no aplica para nosotros. En primer lugar, porque ese texto tiene un contexto específico, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo resucita con un cuerpo glorificado y cuando las mujeres van a buscar a Jesucristo en la tumba, se encuentran con dos ángeles y estos ángeles le dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive o al que está vivo, no? Entonces, no hay manera de cómo aplicar esta frase
a nosotros, no solamente al que fue el Papa Francisco, a cualquiera de nosotros. No hay manera de aplicar esta frase para nadie, únicamente con respecto a la persona de Jesucristo. Porque nuevamente digo, el contexto es específico con respecto a la resurrección. Con respecto a la resurrección. Ahora, permítanme, hice por aquí unos pequeños comentarios. Déjenme, se los muestro aquí en pantalla. A ver si se ve bien, espero que se pueda leer bien. El significado exclusivo de Lucas capítulo 24, versículo 5, que es justamente el texto que se nos está citando en el video, ¿ok? Lo voy a mostrar en pantalla antes de ver este material. Tenemos aquí el versículo, que es Lucas capítulo 24. Voy a leer del versículo 1 en adelante, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro las mujeres, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora, estos hombres con vestiduras blancas, que entendemos que son ángeles, ¿en qué sentido habla de aquel que vive? ¿En qué sentido habla de aquel que vive? ¿Aquel que vive únicamente espiritualmente o está hablando con respecto a la resurrección? Al hecho de que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte por medio de la resurrección. Exacto, mi hermano, usted lo sabe. Esto tiene que ver de manera específica, única y particular con la resurrección. Así que no hay manera de aplicar esto a ninguno de nosotros, incluyendo pues al que fue el Papa Francisco. ¿Ok? Saludos ahí a mi hermana Yetzel. Bendiciones. En eso estamos de acuerdo. Qué bueno, Antonio, qué bueno. Entonces, por aquí tengo este pequeño comentario que estuve elaborando en la mañana. Tenemos que entender, mis hermanos, que esta frase dirigida a las mujeres en el sepulcro, Jesús ha resucitado, no está entre los muertos, o por qué buscáis en los muertos aquel que vive, tiene implicaciones bastante evidentes únicamente con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En primer punto, tenemos que señalar que la resurrección corporal por Dios como primicias de los muertos. Si nuestro Señor Jesucristo resucita, es porque Él también es hecho primicia o primogénito de entre los muertos, como también lo dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 1. ¿Ok? Gracias a que Él resucitó, hoy nosotros también podemos tener la confianza, la seguridad de que resucitaremos en el día postrero. ¿Ok? Además de eso, cuando estos varones de vestiduras resplandecientes le dicen a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se está implicando el hecho de la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Recuerden, resurrección. Y además de eso, esto señala a Jesucristo como el viviente o aquel que vive para siempre, como claramente lo muestra Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, ¿ok? Así que si le está gustando este live, mis hermanos, dejen por ahí su me gusta y su comentario a ver qué opinan al respecto, ¿ok? ¿Qué más podemos señalar de esto? Si nosotros aplicáramos estas frases como lamentablemente lo aplica esta monja, lo aplica en este caso a la persona del Papa Francisco, nosotros estaríamos cayendo en un error teológico muy serio. Este es un error teológico cuando se aplica a otras personas. No debe aplicarse a líderes, maestros o santos, porque esta declaración va únicamente dirigida a la persona de Cristo. Esto implica, si nosotros hiciéramos esto implica que estaríamos poniendo a algún líder, a algún mártir o algún santo al mismo nivel de Cristo. Estaríamos igualándolos a Cristo. Y además de eso, desdibujan la unicidad de la resurrección, porque solamente Cristo resucitó como primicia, como primogénito de entre los muertos. Solamente Cristo venció la muerte, ¿ok? Así que ese punto es sumamente importante e interesante.
Además de esto, aplicar esta frase a cualquier persona que no sea Cristo sugiere que este individuo que no es Cristo tiene vida propia bajo su poder, y esto sería una completa herejía. ¿Por qué decimos esto, mis hermanos? Porque recuerden la frase que dice nuestro Señor Jesucristo, y la voy a poner aquí en pantalla. A ver, denme chance. La voy a poner aquí en pantalla. Juan capítulo 10, versículo 18, Jesucristo dice, hablando de su sacrificio, ¿no? Nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando, mis hermanos? Está hablando de su vida. En este sentido, Jesucristo ya nos está mostrando que Él es lo suficientemente poderoso para vencer la muerte por medio de la resurrección que Él ya venía anunciando a sus apóstoles. ¿Ok? Así que esta frase que le dicen los hombres con vestiduras blancas, estos ángeles a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Implica todo esto, mis hermanos. No solamente es una frase cualquiera, implica todo lo que tiene que ver con respecto a la resurrección, porque justamente nuestro Señor es Dios y Él venció la muerte, ¿ok? ¿Qué más podemos comentar sobre esto? Hay algunas consecuencias que lamentablemente se pueden dar debido al mal uso de esta frase, como lamentablemente lo está haciendo esta monjita en el video, ¿ok? Y podría esto derivar en una desviación cristológica. Se le quita a Cristo su lugar. Ese es el punto número 1. A ver, hermanos, si yo veo cualquier frase que se aplica únicamente y directamente a la persona de Cristo, y yo esta frase la utilizo para hablar de cualquier persona, no solamente el Papa Francisco, de cualquier persona, entonces lo que yo estaría haciendo es quitar a Cristo del centro, quitar a Cristo de su lugar, lo que le corresponde, y dárselo a otra persona. No solamente eso. Esto incluso puede hacer o crear confusión doctrinal entre creyentes. ¿Qué pensaría un nuevo creyente si escucha estas frases que se pueden aplicar a cualquier persona? Lo más probable, mis hermanos, es que mañana tengamos otros creyentes que también utilicen frases que se aplican directamente a la persona de Cristo y las utilicen con cualquier persona a los cuales ellos se les ocurra. Entonces, esto crea una gran confusión, una gran confusión doctrinal entre creyentes. Y además, esto, aunque no lo crea, también genera riesgo de idolatría. A ver, porque según la doña, ¿a quién no tenemos que buscar entre los muertos porque hoy vive? A Francisco, ¿no? Ya. ¿Y no estoy quitándole el lugar de Cristo y poniendo a Francisco en su lugar? ¿Con esto no estoy resaltando, enalteciendo la figura de Francisco? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Así que no solamente es usar una frase por usar, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener muy claro, y repito, nosotros tenemos que tener muy claro qué frases o qué cosas se aplican únicamente a la persona de Cristo y que no pueden ser utilizados para ninguna persona más. Ahora, como digo, lamentablemente esto lo hemos visto en varios personajes católicos romanos, sobre todo, no en todos, hay que ser honesto, no en todos, pero lamentablemente lo hemos visto en varias personas. Si no, por ejemplo, recuerden lo que se dijo aquí, ¿no? Ustedes recuerdan, a ver, no sé si se ve, ahí ya se veía. A ver, ahí ya se ve, listo. No sé si recuerdan este video donde se dice esto, bueno, y si quizá alguien no lo vio, pues ahora lo va a escuchar y se va a sorprender, ¿no? Tanto amó María al mundo que entregó a su único hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó María al mundo que entregó a su único hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted lo escuchó.
¿Qué está sucediendo aquí? Está sucediendo exactamente lo mismo. Y esto nos lleva a un gran error doctrinal. Claro, aquí nuestro amigo va a tratar de decirnos luego de que no simplemente se está haciendo una comparación entre el amor que Dios sintió para enviar a su hijo y el amor grande que sintió María también para entregar a su hijo. Y yo entiendo que María, obviamente, María sentía un gran amor hacia su hijo. Y creo que en María incluso pudo haber un conflicto, ¿no? Un conflicto materno, ¿no? De saber que aquel hijo que ella tanto ama es quien va a dar su vida por el mundo entero. Sin embargo, mis hermanos, nuevamente, esto no es una excusa para tomar ciertos versículos y quitar a Dios o a Cristo del centro de estos versículos y poner a otro personaje como lo fuera Francisco o como lo fuera María. Esto es un error doctrinal. Esto es torcer las escrituras. La Biblia no me dice porque de tal manera amó María. Saludos a mi hermano Mix. La Biblia me dice porque de tal manera amó Dios. ¿Saben por qué? Porque aún todo el amor que podía sentir María, que era un amor muy grande, no se compara al amor que Dios el Padre demostró para con nosotros y para con su Hijo. No se compara. Porque recuerden que en la esencia de Dios, Dios no tiene amor. Él es amor. Así que nadie puede manifestar un amor más grande que el amor que puede manifestar nuestro Dios Trino. Nadie puede manifestar un amor más grande que Él. Entonces, nuevamente, dense cuenta que esto es un patrón, mis hermanos. No en todos, repito, hay que ser honesto, no en todos los católicos romanos, pero en muchos católicos romanos. ¿Cierto que usted no ha visto? Y quizá me equivoco, y si me equivoco, me lo manda por interno, me lo señala por interno y lo comentamos luego también aquí en los videos, en los live. ¿Cierto que usted no ha visto a un evangélico hacer este tipo de cosas? ¿Ha visto algún evangélico? ¿Ha visto algún protestante hacer este tipo de cosas? Sacar a Jesucristo o al Padre de algún versículo y poner a otro personaje. ¿Usted lo ha escuchado en algún momento? Puede ser que me esté equivocando, Y como digo, si me equivoco, me mandan el video y lo reaccionamos también aquí. Pero al menos yo no he visto. Bueno, ya John Aguayo, déjenlo para otro. Ya dejen tranquilo John Aguayo. Dios mío. Entonces, ese es el tema, mis hermanos. Ese es el tema, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que señalar de manera directa y contundente que la frase de aquí de nuestra amiga monja... ¿Sabes una cosa? Francisco no se ha ido. Francisco vive. No busquen entre los muertos al que está vivo. La frase de aquí de nuestra monja es una frase mal, muy mal. No solamente muy mal, terriblemente aplicada a la persona de Francisco. Es completamente erróneo. Porque nuevamente el versículo está hablando específicamente de la resurrección. Ahora, preguntémonos, ¿Francisco ya resucitó? Si es que resucita, ¿no? Si es que resucita. Que al menos yo me imagino que algunos de aquí piensan que no. ¿Ya sucedió la resurrección? No, es más, mira, nuestra amiga monja va a terminar diciendo lo siguiente, mira. Déjamelo, lo adelanto un poquito. De otra manera, nada, que sepáis que ahora vive y que tiene mucha más fuerza que antes. Francisco, te banco hasta la resurrección. Ah, te banco hasta la resurrección. Entonces, él no ha resucitado, pues, doña. Él no ha resucitado. Entonces, no se puede aplicar, y aunque hubiese resucitado, y aunque resucite, este versículo no se puede aplicar a la persona de Francisco, ni a ninguno de nosotros. Porque el único que venció la muerte y nos ha dado entrada a su reino celestial es nuestro Señor Jesucristo, quien fue hecho primogénito y primicia de entre los muertos. Solamente Él ha vencido la muerte y no hay nadie, ni habrá nadie como nuestro Señor Jesucristo, ¿ok?